Dios les bendiga abundantemente. Vamos a ver un tema muy especial el día de hoy que se llama fortaleciendo el amor propio. Para ello vamos a ir a Levítico 19:18. Y dice así la palabra del Señor: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Que el Señor añada bendición a esta palabra. Y bueno, no te vengarás ni guardarás rencor a nadie, a los hijos de tu pueblo, dice la palabra del Señor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se habla muy poco de lo que es el amor propio, pero es una tremenda necesidad. Cada uno de nosotros debemos tener un amor propio correcto y equilibrado, y fortalecer ese amor propio es importante para poder amar a los demás. Si usted lee el capítulo 19 de Levítico, los versículos anteriores al 18 que nosotros leímos, nos dice cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Pero si usted le pone atención realmente a este mandamiento, que no solo se encuentra en Levítico, sino que también Jesús lo dice en los evangelios como el segundo más grande mandamiento. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Levítico nos habla de cómo debe ser nuestra relación con el prójimo. Pero si nosotros le ponemos atención realmente a este versículo y a este mandamiento, nos vamos a dar cuenta que muchas veces los conflictos que se tienen con los demás no tienen que ver con amar o no amar al prójimo, sino que muchas veces radica en amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a los demás si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos? El mandamiento es muy claro: ama a tu prójimo. Pero ¿qué tanto hay o qué tanto encierra esta palabra ámalo como te amas a ti mismo? Sabe que la falta de amor propio acarrea muchos sinsabores a la vida. Y quizá usted esté pensando ahora mismo que es pecado, puesto que Pablo le dice a Timoteo que vendrán tiempos en que van a aparecer hombres amadores de sí mismos. Y muchas veces esto lo confunde el cristiano, porque piensa que amarnos a nosotros mismos es incorrecto, es pecado, que no deberíamos amarnos a nosotros mismos. Pero Pablo describe este tipo de persona y dice que estas personas amadores de sí mismos son ávaros, son egoístas, son vanidosos, vanagloriosos, que aman más los deleites de este mundo que glorificar el nombre del Señor. Se aman de una manera desproporcional, de una manera incorrecta, mal enfocada. La persona que cree que se ama, cuando actúa de esta manera, vanagloriosa, ambiciosa, egoísta, que solo piensa en sí misma y piensa que de esta manera expresa amor, está muy equivocado. Porque todo esto, la vanidad, el querer ser aceptado por los demás, no nos habla más que de una tremenda desesperación por ser aprobados por los demás. Y si tú necesitas la aprobación de los demás antes que la aprobación de Dios, de hecho no es amor propio. Yo quiero hablarte de un amor propio que es sano, que es equilibrado, correcto, que nos hace estar en paz con los demás y con nosotros mismos. Hermanos, no es pecado amarnos a nosotros mismos. El mandamiento dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Así que amarnos a nosotros mismos no es pecado. De hecho, es algo muy importante para poder amar a los demás. Amén. Espero de verdad que esta palabra bendiga tu vida y que
en el nombre del Señor puedan sanar raíces de amargura que se han incrustado en el corazón de muchos creyentes y que el día de hoy los hace estar en conflictos con los demás. El amor propio, hermanos, primero inicia con la aceptación. Hay mucha gente viviendo con conflictos interiores porque en su niñez, en su pasado, sufrieron este tipo de cosas. No fueron aceptados, no fueron valorados en su infancia, en el pasado, fueron rechazados, quizás sufrieron en la escuela, quizás sufrieron rechazos en la familia, sintieron rechazo en la sociedad, y hoy en día hay personas adultas que pueden tener un matrimonio aparentemente estable, que tienen una familia, que tienen hijos, que tienen empleos, pero que no se sienten aceptados. No sienten encajar en ningún sitio porque ellos mismos no se aman, no se han aceptado. Muchas personas están sufriendo de esto y ellos mismos se sienten presionados, ellos mismos se exigen, ellos mismos esperan su propio fracaso. Miran a su alrededor y dicen: tengo una casa, tengo una vida, tengo una familia, tengo un hogar, tengo un empleo. ¿Cuándo lo echo a perder? Porque ellos mismos no se han aceptado. Tenemos que amarnos a nosotros mismos de una manera correcta. No es que nosotros nos enfoquemos solo en nosotros y que no importe nada más solo nosotros. No es ese el enfoque que yo quiero dar. Es un amor sano que nos hace estar en paz con los demás, pero que también me hace sentir satisfecha a mí misma. ¿Sabe? Muchas personas podrían decir: yo me acepto tal y como soy. Pero la aceptación no tiene que ver con pararte frente al espejo y decir: no, yo sí me acepto tal y como soy, con todos mis errores, yo me amo. Porque cualquiera puede pararse frente al espejo, repetir que se ama y fingir que se ama, pero no es así. La aceptación de nosotros mismos, yo me acepto tal y como soy, con todos mis defectos y virtudes, es una aceptación que lleva un proceso. Un proceso. Cuando tú miras a alguien y quieres compararte con aquella persona, o quieres ser igual a aquella persona, tú estás sufriendo de falta de amor propio. Pero cuando tú logras mirar a los demás, alegrarte por sus logros, sin tener la más mínima intención de ser comparado con ellos o querer ser igual a ellos, entonces puedes darte cuenta que ese proceso de aceptación ha terminado. Ahora, tampoco quiero que entiendas o que creas que aceptarte a ti mismo es descuido, porque muchas veces podríamos decir: como yo me acepto a mí misma, pues no me importa si me aseo o no me aseo, si como o no como, o cómo me visto, y no importa nada porque me amo tal y como soy. Pero realmente la aceptación personal no tiene que ver con descuido, más bien tiene que ver con un cuidado tierno de nosotros mismos. La Biblia nos enseña a cuidarnos a nosotros mismos. Somos responsables de nuestra salud, de nuestra alimentación, de lo que nos rodea, de todos nuestros hábitos, y tiene que haber un cuidado. Y cuando tú te aceptas a ti mismo, cuando tú te valoras a ti mismo, y no por lo que tienes y no por lo que puedes hacer, sino que te valoras desde lo especial e importante que eres para Dios, aunque para el mundo tú no tengas ningún valor. Cuando tú logras aceptarte de esta manera, tú puedes sentir el amor propio equilibrado, correcto, bien enfocado, que le hace bien a los demás y también te hace bien a ti mismo. Como les decía, la aceptación es un proceso. Te das cuenta que ha terminado cuando eres capaz de no compararte con nadie y no querer ser igual a nadie. Pero ese proceso empieza cuando tú miras a Cristo en la cruz del Calvario. Tú puedes tener terapias de aceptación personal, de superación personal. Tú puedes tener
decir yo me acepto, acepto mi físico, acepto mi condición, acepto lo que me rodea, y puedes trabajar en todo lo que tú quieras, pero si tú no aprendes a aceptarte desde la cruz, nada te va a dar resultado satisfactorio, nada va a ser duradero. Tú tienes que aceptarte, tienes que mirarte desde la cruz, desde donde Cristo te vio a ti, en la cruz del Calvario, porque sabes que, amigo, Cristo es quien nos lleva a nuestra aceptación personal, y es Él quien nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Pero yo quiero en esta hora darte al menos algunas cosas para fortalecer el amor propio. Y primero que nada, para fortalecer ese amor propio, tienes que aceptar que Dios te ama. No es que merezcamos el amor del Señor, porque nadie lo merece. Realmente no somos merecedores de nada. La Biblia dice que no hay ninguno bueno, ni siquiera hay uno. No hay nada que podamos hacer que nos haga que nosotros podamos ser dignificados como buenos. No existe nada que podamos hacer que nos haga a nosotros seres humanos buenos. No hay ningún ser humano que pueda decir yo soy bueno o hago cosas buenas. Realmente no merecemos el amor del Señor. Pero ¿sabe qué? Aún no mereciendo el amor de Dios, acepto el amor de Cristo. Recibo el amor del Señor. Y cuando yo recibo el amor de Dios, cuando yo acepto que Dios me ama, aunque no me ame mi esposo, aunque sienta que no me aman mis hijos, aunque sienta que no me aman mis padres, aunque sienta que no valgo nada para la sociedad, pero miro a la cruz y acepto el amor de Cristo allí derramado en la cruz del Calvario. Cuando yo acepto eso, cuando yo recibo el amor del Señor en mi corazón, el pasado tiene que hacerse pedazos. El pasado, todo el sufrimiento, todo el llanto, toda la gente, las críticas, todos aquellos que me señalaron, todos aquellos que quisieron destruirme, todos aquellos que me rechazaron, todo aquello queda atrás. Nada importa, porque Dios te ama. Y yo tengo que aceptar ese amor de Jesús. Tengo que aceptar ese amor que Cristo me está ofreciendo. Yo no merezco el amor del Señor, pero aún así Él quiso morir por mí, quiso amarme, entregó a su Hijo por mi causa, y yo recibo ese amor. No lo merezco, pero yo lo recibo. Yo acepto el amor del Señor, y de esa manera Dios mismo te va a enseñar a amar a los demás y amarte a ti mismo. Cuando usted acepta que Dios te ama, se va el temor, se va el miedo al fracaso, se derrite todo aquello, porque tú sabes que aunque puedes fallarle, el amor del Señor va a sostenernos en pie. Antes quizá estábamos desesperados por tratar de caerle bien a los demás, de que alguien nos diera un elogio, una palmadita, sentirnos aceptados, sentirnos encajar en algún sitio, en algún grupo. Pero eso dejó de importar ya, porque Dios mismo me aceptó. Eres miembro del cuerpo de Jesucristo. Eres templo del Espíritu Santo. Dios te ha amado de una manera especial. Dios te ha amado de una manera inigualable, incalculable. Y ese amor debe fortalecer nuestro amor propio. Sabiendo que yo puedo fallarle al Señor y que aún así su amor ha de sostenerme, eso no quiere decir que yo tenga derecho de pecar cuando quiera, porque al fin y al cabo Dios me va a perdonar porque me ama tanto. No, ese es el punto. De hecho, cuando tú sabes, tú reconoces y aceptas el amor del Señor,
Ese mismo amor debe impulsarnos para ayudarnos a no pecar contra el Señor. Aceptar el amor de Dios, hermanos, cambia la vida. Cuando tú aceptas, Dios me ama. Cuando tú recibes ese amor del Señor, te cambia la vida, te transforma la vida. Tú puedes ser una mujer amargada completamente, distante, sin sentimientos, puedes ser lo que tú quieras, pero cuando recibes ese inmenso amor del Señor, tu vida cambia, tu forma de pensar cambia. Hermanos, yo era una mujer terriblemente amargada, con raíces de amargura incrustadas en mi corazón, incapaz de amar a nadie. Pero cuando yo pude mirar a la cruz, cuando yo recibo el amor del Señor, cuando me doy cuenta que a pesar de mis errores, que a pesar de mis tragedias, que a pesar de toda la maldad, Dios me estaba ofreciendo amor. Todo mi pasado se hizo pedazos. Por eso estoy segura que el amor de Cristo es quien transforma nuestros corazones. Y a veces hay personas envueltas en esos conflictos del pasado, en esas heridas aún abiertas de la infancia, y no pueden amar. ¿Cómo vamos a amar a los demás cuando ni siquiera nos hemos aceptado a nosotros mismos? Pero cuando nosotros aceptamos el amor del Señor, eso fortalece nuestra vida y nuestro amor propio. Número 2. Para fortalecer el amor propio, yo también debo aceptar que Dios me ha perdonado. Decía hace un momento, nadie merece el amor de Dios y mucho menos el perdón de Dios. Tú puedes mencionar el pecado más terrible que crees haber cometido. Si tú miraste a la cruz, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ese pecado ha sido perdonado, aunque seguramente merecía la muerte. Es casi imposible de explicar cómo es que tú, haciendo tanto daño, el Señor no solo te salve, sino que te acepta, te hace parte del cuerpo espiritual del Señor, te hace parte de la iglesia de Jesucristo, te ama, te acepta, te perdona, te consuela, te promete, está contigo siempre. Es algo que difícil de explicar, difícil de entender, pero así de grande es el amor de Dios. ¿Cuántos pecados cometimos? Seguramente muchos. ¿Cuántos pecados cometemos? Seguramente muchos. Pero debemos aceptar, para fortalecer mi amor propio, yo debo aceptar que Dios me ha perdonado. Ese amor inmenso que Él me demostró en la cruz del Calvario sigue vigente, y también me demuestra su gran poder para perdonar todos mis pecados. Y entonces aprendemos un principio muy importante: el que ama también perdona y también restaura. Entonces, hermanos, amamos y perdonamos al prójimo realmente no porque lo merezca, sino porque hemos sentido en carne propia lo que es ser aceptado, lo que es ser amado y lo que es ser perdonado sin merecerlo. Entonces no tenemos ninguna excusa para decir no puedo perdonar a mi prójimo o no puedo amar a mi prójimo, porque tú ya has experimentado en carne propia lo que es que Dios te haya amado, aceptado y perdonado completamente, y además ha restaurado tu vida. Y tenemos que aprender ese principio: el que ama también perdona y también restaura. El amor tiene que ver, hermanos, con poder perdonar a los demás. Pero a veces nosotros decimos perdono al que me hizo daño, y a veces guardamos sentimiento aún con nosotros mismos y luchamos muchas veces con
este sentimiento, porque el amor propio también tiene que ver con perdonarnos a nosotros mismos. Yo tengo que entender, Jesús me aceptó, me amó, me perdonó, ya no tengo más deudas con el pecado, ya no tengo más deudas con la muerte. Pablo dice, deudores somos, pero no a la carne. Ahora debemos todo lo que tenemos a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que no pueda amar a mi prójimo o que no pueda perdonar a mi prójimo si ya no tengo nada que perder? De hecho, lo he ganado todo con Cristo Jesús. Si nosotros nos miramos desde esta perspectiva, será más fácil amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Un corazón que se ama a sí mismo, un cristiano, una persona que siente amor propio correctamente, bien enfocado, que sabe que el Señor lo ama, que sabe que el Señor le ha perdonado, que sabe que el Señor le ha dado un lugar especial. Aquella persona no guarda deseos de venganza, no guarda rencor, al contrario, sabe que perdona, aunque el que le hizo daño no le pida perdón. Aunque la persona que lo ha herido no merezca ser perdonado, pero sabe que lo hace desde el principio que ya hemos aprendido. El que ama, perdona y restaura. Y si el Señor fue capaz de hacerlo conmigo, ¿cómo no voy a poder yo hacerlo con los demás? No tenemos nada que perder, sino que todo lo hemos ganado ya. ¿Sabe, hermanos? Cuando el corazón rebosa de ese amor de Cristo, de verdad que no hay deseos de venganza. De verdad que tú puedes mirar a las personas con misericordia. Es difícil. Yo sé que tenemos muchas veces pasados fuertes, difíciles. Y quizá ahora mismo usted esté diciendo, pastora, usted no conoce lo que yo he sufrido, o usted no sabe lo que esta persona me ha hecho, pero aprende a mirarlo con misericordia como Dios te miró a ti. Por eso le estaba diciendo, no importa quien no me ama, no importa quien no me respete, no importa quién me rechaza, porque me ha amado, me ha aceptado, me ha perdonado Dios mismo. Y con ello yo aprendo a amar y a perdonar a los demás. Es que el amor del Señor tiene que curarlo todo, tiene que curar el presente, tiene que curar el pasado, tiene que dar la esperanza de lo porvenir. Eso es aceptar el amor de Cristo. Cuando tú aceptas que el Señor te ama tal y como eres, cuando tú aceptas el perdón del Señor y logras perdonarte a ti misma, tú fortaleces ese amor propio que tanto nos hace falta para amar a los demás. Tampoco quiero, hermanos, que viniendo a Cristo nos convertimos en soldados de hierros que no sienten nada. Nos cansamos, nos debilitamos. De hecho, fallamos a cada momento. Y es otra de las cosas que tengo que aprender. Me aceptó el Señor, me rescató el Señor, me sacó de las tinieblas, me puso en la luz, me dio ministerios, me hizo un llamado, ha limpiado mi corazón, ha transformado mis pensamientos, pero yo sigo siendo 100% humano. Así que voy a seguir fallando, pero sabe que tenemos que aprender que vamos a fallar y que eso nos hace totalmente dependientes del Señor. Somos personas imperfectas, somos personas llenas de errores. Hermanos, aquellos que no pueden aceptar que somos personas que fallamos, son personas que incapaces de aceptar un error, incapaces de aceptar, de retractarse, incapaces de pedir perdón porque quieren tener siempre la razón. Son personas que se juzgan a sí mismos con severidad, frustrándose, exigiéndose, hiriéndose ellos mismos. La Biblia dice que debemos juzgarnos, por supuesto. Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tenemos que hacer un examen de nosotros para ver si andamos o no andamos en caminos de santidad. Pero el juicio que se hace una persona cuando no se ama a sí misma es un juicio que socava su alma, es un juicio que lo hiere a sí mismo.
Es un juicio que lo menoscaba. Es un juicio que lo pone contra él mismo. Y ese juicio no es de parte de Dios. Tiene que haber en nosotros ese amor que nos haga estar en paz. La Biblia dice, Jesús le dijo a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Tener paz con los demás y tener paz con nosotros mismos, eso es vivir en Cristo. Eso es tener el amor del Señor en nuestros corazones. Eso es amarnos a nosotros mismos. Porque hay mucha gente que tiene paz con los vecinos. Hay mucha gente que jamás ha tenido problemas con sus vecinos. El problema lo tiene consigo mismo. El fantasma está dentro de sí mismo. Le teme a sí mismo. Tiene conflictos con él mismo. Y el amor del Señor, amarnos a nosotros mismos, así de la manera que Cristo nos enseña, nos hace tener paz con los demás, pero también con nosotros mismos. Ama a tu prójimo, es verdad, es un mandamiento, pero antes debes amarte a ti mismo. La falta de amor provoca esos deseos de venganza que prohíbe Levíticos. La falta de amor propio es lo que llena de rencor el corazón. Sabe que el ser humano está acostumbrado a esperar de los demás el amor, la fidelidad, la confianza. El ser humano espera que la persona que está a su lado jamás le falle, jamás lo traicione. Entonces, cuando la persona que está a nuestro lado, las personas que están a nuestro alrededor nos fallan, nos hieren, nos traicionan, morimos. Nuestro corazón se destroza. Y a veces, para muchos, les es imposible restaurar ese corazón, esa confianza, ese amor. Pero debemos de tener presente, nadie puede amarme como Cristo me ama. Nadie. El Señor ama de una manera inigualable, inalcanzable. Pero el ser humano está acostumbrado, quiere esperar de los demás el amor, la fidelidad, la confianza. Y no siempre vamos a cosechar eso. Por mucho que nosotros sembremos, quizá siempre seamos leales, siempre seamos fieles, no siempre podemos recibir de los demás aquellas cosas, porque son cosas de las cuales no podemos tener el control. ¿Sabe? Yo quiero que te preguntes, ¿cómo puede amarte o cómo puedes esperar fidelidad, lealtad, amor y confianza de alguien que no se ama a sí mismo, que se está destruyendo a sí mismo? Mira a tu alrededor, mira a la persona que te está dañando. ¿Se ama a sí misma? ¿O es una persona que se está acabando a sí mismo, que se está destruyendo, que se está desviando? Tú miras claramente que aquellas personas que nos dañan son personas que no se aman, son personas que tienen arraigados en sus corazones situaciones muchas veces de la infancia, del pasado, que no han podido superar, que no han podido sanar. Acostúmbrate, hermanos, a esperar solamente fidelidad y amor del único que todo lo puede, Cristo Jesús. Hermanos, la Biblia dice que no es que Dios tenga mucho amor. La Biblia dice que Dios es amor, es el amor. Él es el único que nos ama de una manera inigualable, de una manera incondicional. Por eso tú debes aprender a amar y a perdonar, aunque los demás no lo merezcan, aunque los demás no te pidan disculpas, aunque no reconozcan sus errores, porque tú entonces debes aprender que el único digno de amor y confianza es Dios, y Él es el que nos enseña a amar a los demás, a perdonar a los demás, y de esa manera podemos amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, porque nadie puede amarte como Dios te ama. Nadie. Y yo sé que es difícil lo que les estoy pidiendo. Amar y perdonar a quien te ama y te perdona es fácil.
Pero amar y perdonar a un prójimo que realmente no quiere cambiar o que no le importa lo que tú estás pasando es difícil. Pero te digo una vez más, pon tu mirada en la cruz. Que no te importe quién no te ama o quién te ha rechazado. Dios te ama, Dios te acepta, Dios te perdona, Dios te consuela, Dios está contigo. Ámate a ti misma, ámate a ti mismo. Valórate a ti mismo. Mira lo especial y lo importante que eres a los ojos del Señor. Eso debe fortalecerte. Eso debe aumentar tu amor por ti mismo. No es posible que tengamos creyentes firmes en la fe, creyentes de oración, creyentes que están siempre sirviendo al Señor y teniendo conflictos en su interior porque no se han aceptado a ellos mismos, porque no han sanado las heridas del pasado, porque no han superado las situaciones de su niñez, de su infancia. Es imposible que una persona esté delante de la presencia del Señor y esté delante del pueblo de Dios cuando no se ama a sí misma. No es pecado amarnos a nosotros mismos. Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos para que podamos amar a los demás. Yo quiero terminar este consejo con el texto en la primera carta de Juan, capítulo 4, donde dice Juan: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Y vuelvo a decir, no es que las personas merezcan tu amor y merezcan tu perdón, es que tú has aprendido que aunque no merecías tampoco el amor del Señor ni el perdón de Dios, fuiste amada, perdonada y aceptada por el Señor Jesucristo. Cierra tus ojos, hermanos. Es el momento de soltar todas aquellas ataduras del pasado, superar, sanar esas heridas. Tú puedes venir a los pies de Cristo y decir: Señor, quiero amarme a mí misma. Ya no me quiero comparar con nadie. No quiero ser como nadie. Porque el Señor no te comparó con nadie. Él te ha aceptado tal y como eres. Él te ama tal y como eres. Él te ha perdonado todos los pecados. Él ha prometido estar contigo. Él tiene un plan para tu vida. Y eso debe fortalecer tu amor propio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Yo no conozco el corazón de aquel hermano o hermana que está mirando este video, pero yo te ruego, Señor, si hay algo en sus corazones que no los deja sentirse en paz consigo mismos, yo te ruego que tú los ayudes, que tu Espíritu Santo los ayude a salir adelante, los saque de ese lodo cenagoso, los ponga, Señor, en roca firme, en tierra firme, y ellos comiencen a sentir ese gran amor que tú tienes por ellos. Yo sé que hay personas que han sido heridas, que no tienen estima con ellos mismos, porque las personas que los rodean los han herido, los han dañado, los han humillado, los han hecho sentirse menos. Pero yo te ruego la intervención de tu Espíritu Santo para levantar el ánimo, para levantar la fe, para renovar las fuerzas, Señor, de aquellos hermanos y hermanas que te buscan y que te necesitan, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Santo es el Señor. Dios les bendiga abundantemente, hermanos. Les recuerdo que ustedes pueden suscribirse a este canal para seguir recibiendo predicaciones de parte de una servidora. Ustedes pueden escribirnos en los comentarios o contactarnos al correo electrónico o a la página de Facebook que aparece en el link de abajo. Dios les bendiga.